Noches, me indican si se escucha bien, por favor. Sí se escucha, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado, se escucha bien. Sí, licenciado. Muy bien, bienvenidos a la clase de este día viernes 28 de julio. Vamos a continuar con nuestro curso de sociología y el día de hoy vamos a ver en nuestra tercera clase en relación a los principales precursores y fundadores de la sociología del derecho como ciencia. Vamos a, de acuerdo al pensum de estudios, vamos a ver a los que se consideran más importantes y que dieron aportes relevantes para que ésta se convirtiera en una ciencia, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con uno de los pensadores, que es Augusto Comte. Esta persona, pues, nació en el año 1798 y falleció en el año 1857. ¿Por qué ponemos las fechas de nacimiento y de muerte? Porque es a partir de estos pensadores, de estos filósofos, de estos intelectuales, que empieza a tomar forma la sociología y la sociología del derecho como una ciencia a través de los diferentes estudios, de las diferentes interpretaciones, de las diferentes discusiones que hicieron, pues va dando lugar a que la sociología como tal llegue a formar parte de una ciencia. Como pueden ver ustedes ahí en la diapositiva, por favor me indican si todos pueden ver hoy la diapositiva. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, entonces Augusto Comte fue considerado como el iniciador del positivismo y la sociología científica. Vamos a ver a grandes rasgos acerca de la postura y los pensamientos de estos de estas personas, y ya en lo particular, pues cada uno de nosotros podemos indagar un poco más acerca del pensamiento, de la ideología, de la forma de interpretación de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos escribió diferentes obras que en algún momento han sido eh, puestas para lectura en nuestro conocimiento, pero para cuestiones de la clase vamos a enfocarnos en los rasgos generales de estos pensadores y va a ser los aspectos que van a ser sometidos a examen. Entonces, iniciamos con este personaje, quien, como les indicaba, fue el iniciador del positivismo y de la sociología científica. La filosofía positiva, es decir, toda la doctrina de Augusto Comte, y en especial su doctrina científica, resultan comprensibles como parte de sus proyectos de reforma universal, que no solo abarcan la ciencia, sino los demás sectores de la vida humana. Todos estos conceptos pues han sido abstraídos de diferentes autores que han dejado plasmado acerca del pensamiento de cada uno de estos autores. Es decir, hay otros autores que han estudiado cada uno de los escritos de estos hombres, y pues de ahí se ha ido reflejando cuáles han sido sus principales aportes a la filosofía. La parte que está resaltada en rojo debemos de tomarla en cuenta porque lo que nos va diciendo que a través de la doctrina científica que él va plasmando, tratan de ubicar no solamente el aspecto científico de la sociología, sino que ésta abarca los diferentes sectores de la vida humana. Y esto lo hemos venido platicando en las dos clases anteriores. La sociología, pues lo que trata es de estudiar cómo se va comportando el ser humano en la sociedad y cómo se van dando los diferentes cambios y evoluciones en cada época, o cómo varía en una misma época el comportamiento social, el comportamiento humano
las relaciones entre las personas dependiendo de su idiosincrasia, de sus creencias, de su modo de vida. Otro aspecto dice que la doctrina de Comte también nace del intento de reconstruir el orden social. En esta época, estamos hablando de 1700, de finales del siglo XVII a mediados del siglo XVIII, él piensa que la única forma de reconstruir la crisis política y moral que se atravesaba en aquella época por la sociedad era producto de una manifestación del estado de anarquía intelectual. Cuando, vamos a ver, Gladys, dígame. Gladys levantó la mano. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí, Gladys? Bueno, vamos a continuar. Cuando hablamos de anarquía, recordemos que hablamos, muy bien, no tenga pena. Cuando hablamos de anarquía, recordemos que hablamos de un estado en el que no hay ningún tipo de normas o no hay ningún tipo de procedimientos a seguir. Y él hablaba de una anarquía intelectual. ¿Por qué? Porque en esta época pues todavía se estaba iniciando a que los hombres de ciencia y los pensadores fueran ordenando sus ideas para poder comprender el funcionamiento de la sociedad, del propio universo, el comportamiento propio del ser humano. Y entonces, según lo que él interpretaba, esa sociedad atravesaba por un estado de anarquía intelectual. De esa cuenta, dice que se espera que con la difusión del conocimiento científico, la instrucción popular en las ciencias y la riqueza, se iba a lograr una sociedad pacífica. Por la misma anarquía intelectual que imperaba en esa época, pues nosotros sabemos que no había un ordenamiento jurídico o un comportamiento basado estrictamente en normas y leyes. No estoy diciendo que no hubiera normativa o que no hubiera legislación, pero no era una legislación que tuviera los avances que tiene en nuestra época, en donde se garantizan el respeto a los derechos de las personas y el respeto a las propias instituciones de derecho. Entonces, él pensaba que al ir avanzando el conocimiento científico, cuando la ciencia fuera abarcando una categoría más completa y se fuera difundiendo, y así como la producción de la riqueza, se iba a lograr que la sociedad fuera más pacífica. No debemos olvidar que en estos años muchos de los conflictos se resolvían a través de la fuerza, a través de la violencia, a través de la conquista y a través de la guerra. Esa era la postura que manifestaba Augusto Comte en cuanto al comportamiento de la sociedad. Lo relevante de este autor es que él, su pensamiento y su tesis la enfoca a la ley de los 3 estadios, que eran el núcleo de la filosofía de Augusto Comte. La filosofía de Augusto Comte se centra en la ley de los 3 estadios. Recordemos que estadios es sinónimo o es un vocablo utilizado para referirnos a una época, a un periodo de tiempo. Muy bien. Por eso, exactamente, por eso hemos puesto ahí las fechas en que nacieron y murieron estos pensadores, para que nosotros vayamos teniendo contexto del por qué iban desarrollando sus tesis de esta manera. Entonces decíamos que un estadio es una época de tiempo. Entonces Augusto Comte lo sitúa en tres estadios.
El primer estadio es el estadio teológico. Recordemos que en los comienzos de la historia, el hombre se encontraba sin conocimiento. Es innegable que el ser humano en nuestra época ha alcanzado un nivel de conocimiento y de comprensión de las cosas, tanto del universo como del funcionamiento de la sociedad y el desarrollo de las diferentes ciencias respecto a la época en que vivió este pensador. Entonces, ante ese desconocimiento, ante esa falta de explicación sobre algunas cosas, pues había asombro en primer lugar ante la naturaleza, que la naturaleza tiene una relación directa con el desarrollo de las sociedades. Entonces, para intentar conocer y explicar la naturaleza, tanto de los seres y las causas de las cosas, por el terror y asombro que les daba, todas las cosas que sucedían, ellos lo atribuían a la voluntad de seres sobrehumanos, háblese de dioses o espíritus buenos o malos. Para tratar de encontrar una explicación a la naturaleza, no solamente a la naturaleza como tal, sino a la naturaleza del hombre, a la naturaleza del comportamiento de las cosas, pues la explicación que ellos encontraron más práctica era creer que todo devenía de la voluntad de los humanos. Entonces el hombre primitivo se representó los fenómenos como productos directos de la acción continuada de agentes sobrenaturales, cuya intervención arbitraria explicaría todas las aparentes anomalías del universo. Nos vamos a referir al tema de las estaciones, del conocimiento del universo. Nos vamos a referir al propio funcionamiento del organismo humano, a algunos aspectos que no se encontraban, que no tenían explicación científica, por ejemplo, los terremotos, los maremotos, las erupciones volcánicas, ruidos que se escuchan en el cielo, que hoy por hoy pues han sido investigados por la ciencia y se les encuentra una explicación científica del porqué de las cosas. En esa época, por la falta de conocimiento, pues lo más práctico era que el hombre pensara que era producto de la voluntad de los dioses y producto de cosas que no eran humanas, es decir, era atribuido a aspectos sobrehumanos. Aunque en este estadio, en el primer estadio, porque la teoría de Comte la divide en 3 estadios, usa el término teológico. Para este primer estadio sería más exacto reemplazarlo por el término religioso, pues el autor del positivismo piensa más en la conducta religiosa en relación del hombre con Dios o con los dioses que no en las especulaciones filosóficas sobre Dios. Y en eso pues podemos explicarlo de cómo se va dando también en épocas similares, un poco antes el descubrimiento de América y posteriormente la conquista de América, en donde recordemos que tanto los conquistadores como los conquistados tuvieron una influencia muy grande en torno a la religión. Cuando vienen a América encuentran una sociedad politeísta que cree en muchos dioses, que le atribuye el suceso de las cosas a diferentes deidades, pero también por otra parte ya viene la imposición de los conquistadores y de los descubridores a imponer la religión católica, que ya era la que imperaba en Europa en esa época, y que como hemos visto en otros cursos,
En esos años, y pues ahora un poco menos, la religión siempre ha tenido una influencia bastante fuerte con el Estado, más marcado en esa época. Cuando hemos leído acerca de la conquista de América, nos damos cuenta la influencia que tenía la religión con los propios gobernantes, que en este caso eran reyes. ¿Y quién levantó la mano? Deli Rosales. Sí, licenciado, buenas noches. Como usted estaba platicando, ahorita nos estaba exponiendo sobre lo de la religión, ¿verdad? Hace poco yo estaba viendo un programa en History, donde hablaba de que, por ejemplo, con el descubrimiento de América, Colón era bastante religioso. Y yo no sabía esa parte, pero cabal con lo que usted está exponiendo ahorita, me estaba dando cuenta de esa parte, ¿verdad? Que sí, él era uno de los que vino a conquistar y sí era bastante religioso, pero en esa historia que yo estaba viendo, ¿verdad? Y eso tampoco lo sabía, es que Colón había muerto casi que en la quiebra, ¿verdad? Porque al final como que los reyes lo desterraron, ¿verdad? Sí, correcto. Eso quería. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente. Creo que es en Historia Guatemala donde se ve pues, la influencia que tenía la religión sobre los propios estados. Y de hecho, aparte de lograr la conquista en América, fue la conversión de las personas nativas de esta área hacia el catolicismo. Obviamente ese fue un proceso violento porque era impuesto a fuerza, es decir, no era una evangelización como tal, sino que se les imponía como una religión. De esa cuenta, actualmente nosotros vemos también que entre las tradiciones de los pueblos en Guatemala hay cierta mezcla de misticismo politeísta con una mezcla de catolicismo, porque la religión tuvo una influencia grande en ese proceso de conquista. Pero que si lo comparamos a esa época, pues en cierta forma, el autor Augusto Comte, al iniciar a estudiar el comportamiento de las sociedades y establecer el estado biológico o el estado de uno religioso, como consideramos los autores más correctos llamarlo, pues encuentra esta relación. Para los seres humanos, cuando no se encuentra explicación a alguna cosa, lo más fácil es pensar que proviene de cosas sobrenaturales. Los seres humanos debemos de acostumbrarnos a que todas las cosas tienen una razón de ser. Y recordemos que el orden de nuestra mente pues también va a ejercer alguna influencia para que en determinado momento nosotros también en alguna situación podamos hacer alguna interpretación de algo sobrehumano cuando si indagáramos un poquito más vamos a encontrar que todo tiene una respuesta. Pero eso tiene que ver con la influencia que ha tenido la región con la humanidad. Muy bien, es lo que busca la ciencia, la explicación de las cosas. Y con esto no estoy diciendo que la religión sea mala. Obviamente, pues cada uno tendrá su creencia, pero aquí lo estamos viendo desde el punto de vista sociológico, de cómo fue evolucionando la sociología. Entonces, nos quede claro que el primer estadio, la primera época de tiempo que Augusto Comte establece es la del estado teológico. Luego, el segundo estado es el estado metafísico. En este estado, la explicación teológica va siendo sustituida por fuerzas o poderes inherentes a las cosas mismas y empiezan a surgir las ideas de la naturaleza, la esencia,
las potencias activas, las fuerzas vitales y las causas finales. Es decir, aquí ya se va superando un poco el tema de lo religioso o lo teológico, porque al principio se consideraban como instrumentos en manos de la divinidad todas las cosas que sucedían en relación a la naturaleza, al comportamiento de la sociedad, a las relaciones de los hombres y a la misma evolución que ha tenido la sociedad en cada época. Comenzaba el modo metafísico de pensar en sustitución del teológico y el inicio del predominio del pensamiento abstracto. Es decir, el hombre ya va en este estado metafísico tratando de encontrar una explicación a las cosas, pensando que no todo depende de las deidades, que no todo depende de los dioses o de los espíritus. Sin embargo, no se trata todavía de una verdadera explicación, según el autor Augusto Comte, de los fenómenos, pues los hombres bloqueados por sus propias abstracciones lógicas discuten inútilmente sobre ideas generales como justicia, libertad, derecho y otras semejantes, confundiéndolas con la realidad. Es decir, no se había desarrollado en este estadio de la sociedad, en el estadio metafísico que llama Augusto Comte, no se había desarrollado completamente el pensamiento crítico, el método científico. Entonces el estadio metafísico abarca y alcanza su culminación intelectual con la unificación de todas las entidades en una sola, pensando que todas las cosas se les va a encontrar una explicación de acuerdo a la naturaleza. Entonces ya vamos viendo dos estadios que define Augusto Comte en relación al desarrollo de las sociedades. El primero, el teológico, que explica todas las cosas a través de la creencia que todo deviene de la voluntad de dioses o espíritus y que tiene una relación directa con lo religioso. Ya en el estado metafísico se va dejando un poco esa parte, se empieza a desarrollar el pensamiento abstracto. Sin embargo, aún no hay ideas concretas en relación a conceptos básicos que ahora tienen una explicación científica, como son justicia, libertad, derecho, que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad. Entonces, en esta época, ahí pongan atención al último parrafito que está subrayado en rojo, se resume en que alcanza su culminación intelectual el pensamiento humano y unifican que todas las entidades, que todas las situaciones, que todos los acontecimientos devienen de la naturaleza. Sin embargo, aún no se ha llegado a un estudio profundo en relación a una explicación científica. Luego pasamos al tercer estadio de Augusto Comte, que es la última parte que vamos a ver de este autor. Y en este, pues, ya se va estableciendo que con el progreso de las ciencias se supera la explicación metafísica y viene el estado positivo. Recordemos que al inicio vimos el positivismo, que era la doctrina principal de Augusto Comte, en el que la humanidad alcanza la madurez de pensamiento, el hombre renuncia, dice el autor, a buscar causas últimas y explicaciones de los fenómenos en algo que está más allá de la experiencia o de las voluntades divinas, misteriosas o de abstracciones metafísicas que no tienen una explicación científica. En esta etapa se atiene a los hechos y se trata de formular las leyes que los coordinan. Por medio, aquí ya empieza a verse un poco más el método científico, la observación, la experimentación y el razonamiento matemático. Este conocimiento de las leyes naturales se dirige a la previsión de los acontecimientos futuros y con ello al dominio de la naturaleza. Es decir, aquí ya va encontrándose una relación lógica, una relación coherente, pero sobre todo comprobable,
de cómo funciona la naturaleza como tal y la naturaleza del comportamiento humano, tanto en lo particular como en lo social. La metafísica en este estadio, que es el tercero que propone Augusto Comte, ha quedado reemplazado por la ciencia moderna. En esta etapa definitiva del desarrollo del espíritu humano, la humanidad puede entregarse indefinidamente a sus afanes de desarrollo o de dominio tecnológico de la naturaleza, mientras que en el ámbito especulativo va logrando la perfección en la medida que consigue unificar los conocimientos científicos bajo una ley única. Todo esto ustedes pueden desarrollarlo y encontrar un poco más desarrollada esta explicación en esta enciclopedia online que se trata de filosofía. Ahí les dejo la enciclopedia que se utilizó como fuente primaria de consulta por si ustedes quisieran estudiar un poco más acerca del pensamiento de Augusto Comte. Vamos claros en relación a cómo da inicio el proceso de la sociología para convertirse en ciencia, o tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, la podemos discutir, y si no sabemos la respuesta, pues lo investigamos. ¿Todo bien hasta acá? Muy bien. Yo voy a mandarle de una vez el día de hoy a Miguel Ángel, que nos apoya, esta diapositiva para que ustedes ya puedan tener las 3 diapositivas y empiecen a estudiar. Con estos autores les subrayé en rojo los pasajes que consideramos más importantes y que posiblemente pues van a ser sometidos a examen. Muy bien, vamos a estudiar así de manera muy general a otro autor, y nos referimos a Émile Durkheim. Este personaje es un sociólogo y filósofo francés, y vamos a ver lo importante del desarrollo de su pensamiento y los aportes que él hace a la sociología como tal. Solo denme un minutito, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Entonces les decía que este personaje, Émile Durkheim, es un sociólogo y filósofo francés, positivista y seguidor de Augusto Comte, es decir, él comparte varias de las ideas y de los pensamientos de Augusto Comte, que es uno de los pensadores e influenciadores principales en el desarrollo de la sociología. Esta persona afirmaba que la sociología debía estudiar la sociedad como una realidad espiritual singular, cuyas leyes son distintas a las leyes de la psique del individuo. Toda sociedad, según él, se basa en representaciones colectivas de valor general. El hombre de ciencia se ocupa de los hechos sociales y representaciones colectivas. Derecho, moral, religión, sentimiento, costumbres. Si ustedes se dan cuenta, en su forma de pensar,
siempre va implícita la religión, las costumbres que tienen alguna relación con el estado metafísico que proponía Augusto Comte y que son impuestas con carácter forzoso a la conciencia humana por el medio social. Es decir, ha habido épocas en el desarrollo de la humanidad y de la sociedad que a las personas se les prohibía pensar, es decir, hay épocas de la historia en que las personas eran condenadas a muerte por el simple hecho de pensar diferente a los dogmas que habían sido impuestos por la misma religión. Eso tuvo repercusiones en el retraso y el desarrollo de las diferentes ciencias en donde los dogmas religiosos, las costumbres y las creencias ya habían sido impuestas. Este personaje explica el desarrollo de la sociedad por 3 factores. Ya él va encontrando, de acuerdo al mismo pensamiento y a la misma línea de pensamiento de Augusto Comte, va encontrando de qué manera considera que se va desarrollando la sociedad. Y él considera 3 factores. El primero, la densidad de la población. El segundo, de las vías de comunicación. Y el tercero, la conciencia colectiva. Si ustedes se van dando cuenta, cada uno de ellos va haciendo aportes. Él vive de 1858 a 1917. Va haciendo aportes en donde ya vamos encontrando más lógica y sentido a cómo se ha ido desarrollando y cómo ha ido el funcionamiento de la sociedad. Toda sociedad, de acuerdo al pensamiento de este autor, se caracteriza por la solidaridad social. En la sociedad primitiva, los solidarios, esta solidaridad era mecánica y se basaba en el parentesco de sangre. En el mundo moderno, la solidaridad es orgánica y se basa en la división del trabajo. Es decir, en la colaboración de clases en pro de la obtención de los medios de existencia. Él consideraba que uno de los aspectos importantes de la vida social es la religión. Nos damos cuenta que la religión sigue teniendo bastante influencia siempre en el estudio de la sociología. Y si lo trasladamos ya a nuestra época, cuando tratamos de analizar el funcionamiento de la sociedad, en cualquier lugar en donde lo miremos, en el occidente o en el oriente, pues nos damos cuenta que la religión efectivamente en el desarrollo, en el funcionamiento de las sociedades, continúa teniendo una influencia bastante marcada. Independientemente del continente en donde nos encontremos, siempre la religión va a tener una injerencia directa en el comportamiento de la sociedad, porque en ella también van implícitos valores morales, van implícitas creencias, van implícitos aspectos humanos que en una u otra medida pues buscan una sociedad más solidaria y más pacífica. De esa cuenta, pues este autor, al igual que Augusto Comte, resalta la influencia que siempre ha tenido la religión en el desarrollo de la humanidad. Vamos a ver al siguiente autor. Y creo que alguno de ustedes ya habrá leído acerca de él, y es Karl Marx. Él es básicamente el fundador de la teoría social. Entre sus aportes a la sociología, que es a lo que nos vamos a enfocar, se destaca el concepto de las luchas de clases, donde Karl Marx establece que las personas en sociedad se dividen en clases y observa que la historia de la humanidad es una historia de enfrentamiento entre grupos antagónicos. Esto no deja de tener
razón, en todas las épocas y en todas las sociedades ha existido la división de clases, los que tienen los medios de producción y los que aportan su fuerza de trabajo. Este constante enfrentamiento a lo largo del tiempo, según Karl Marx, iba a derivar en una sociedad ideal comunista, en donde no existían las clases sociales. A su vez, la historia manifiesta una sucesión, de tipos de diferentes sociedades, las cuales van cambiando de manera drástica y revolucionaria. A lo largo de estos procesos se creó la historia del proletario, quien, de acuerdo a este autor, no vende su trabajo al mercado para ganar dinero, sino que lo que vende es su fuerza de trabajo, es decir, que se vende a sí mismo diariamente por una cantidad de tiempo para poder hacer su trabajo. Básicamente de este autor, pues lo que podemos resaltar es el concepto que él tiene de la sociedad en la división de clases, en el conflicto los enfrentamientos históricos entre clases sociales, y también en lo que en su momento él propuso, que una sociedad ideal era una sociedad de tipo comunista en donde no existieran las clases sociales y que todos los seres humanos fueran iguales. Obviamente la historia pues ha ido marcando qué ha sucedido con los regímenes que han impuesto este tipo de sociedades. Pero para aspectos de nuestro curso, para aspectos de sociología, esos son los aportes que consideramos relevantes de este autor. Recordemos que este autor pues escribió varios libros en donde él desarrolla toda su teoría acerca de un ideal de comunismo, un ideal en donde no haya clases sociales, y pues son libros que en algún momento han sido fuente de consulta o por interés general los hemos leído y que nos sirven para formar también nuestros propios criterios. Max Weber es otro de los autores que tiene una influencia, es de los precursores de la sociología del derecho para que vaya adquiriendo la categoría de ciencia. Este autor nace en 1864 y fallece en 1920, ya va siendo un poco más contemporáneo. Es considerado una de las grandes figuras intelectuales del siglo XIX y XX. Mantuvo de acuerdo a su biografía, mantuvo una incesante curiosidad por diversas disciplinas. Y él aquí, sí, en estas diapositivas creo que se ve muy pequeña la letra porque hay un poquito más de contenido. Ya en las otras diapositivas va a ser letra más grande porque ya van a ser conceptos generales. Sí, efectivamente también con su dispositivo lo pueden acercar. Gracias, gracias compañera. Max Weber, les decía, es considerado una de las figuras intelectuales con mucha influencia en el campo de la sociología en el siglo XIX y XX. Su incesante curiosidad, de acuerdo a su biografía, hace que él se incline por el estudio de diferentes disciplinas que tienen que ver con la sociología, el derecho, la economía y la historia. Su trayectoria académica e intelectual ha sido situado, por su trayectoria académica e intelectual, ha sido situado también como uno de los padres de la sociología. Uno de sus objetivos era descubrir cuáles fueron las condiciones culturales que permitieron el desarrollo del capitalismo. Aquí encontramos la contraparte de la tesis de Karl Marx, que proponía el comunismo, y él va viendo de qué manera o qué influencia o qué condiciones propiciaron que se fuera desarrollando el capitalismo. Parte del pensamiento que él dejó plasmado, pues sigue teniendo una influencia en varias disciplinas. Entonces,
si nos damos cuenta, la ciencia siempre va a estar en una relación directa con diferentes ramas de la ciencia, porque este ya es uno de los autores que amplía un poco más el conocimiento o cómo la sociología necesita de las ciencias del derecho, de la economía, de la historia, para poder encontrar de esa manera cómo se desarrolla el comportamiento humano. Como gran observador de las innovaciones de su tiempo, dice que centró su trabajo en dos cambios cruciales. Uno, el nacimiento de las modernas naciones-estados basadas en una burocracia profesional, y dos, la expansión del capitalismo occidental por todo el globo terrestre. Ese fue el aporte de este autor a la sociología en el desarrollo de la ciencia. El siguiente autor que vamos a ver es... Sí, David. Perdón, solo de que Max Weber, ¿verdad? Hizo énfasis en el capitalismo, pero quienes habían impulsado el capitalismo en el occidente habían sido los protestantes en ese caso, ¿verdad? Ya que los católicos veían el trabajar, ¿verdad?, como un pecado inicial por Adán y Eva. Sin embargo, los protestantes veían eso como una bendición, el trabajar, y por ello se fue desarrollando el capitalismo, porque ya había plata para comprar y todo eso. Muy bien, gracias por su aporte. Sí, efectivamente, no podemos negar la influencia que ha tenido la religión, y lo que dice David tiene mucha razón. Desde el punto de vista religioso hay dos posiciones, una que ven el trabajo como un castigo y otra que ven el trabajo como una bendición. Cada uno pues tenemos nuestro propio criterio y nuestro propio concepto, pero digamos, sin tratar de imponer un criterio, el trabajo desde ningún punto de vista puede ser un castigo. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, porque desde la misma creación del hombre, pues Dios le dio trabajo al hombre, que era administrar lo que él había creado. Pero esas son siempre las discusiones y las posturas religiosas que han tenido influencia en el desarrollo y en la propia forma de ver las sociedades. Gracias, David, por el aporte. Recordemos que en este tipo de clases, en donde vemos un poco de temas sociológicos, que tenemos que tocar filosofía y algunos aspectos religiosos, de ninguna manera tratamos de imponer ninguna postura, sino que ustedes vayan desarrollando sus propios conceptos, sus propios criterios y sus propias creencias, obviamente basado en el análisis de lo que ustedes hayan ido comprendiendo. Ya estamos en una sociedad en donde todo lo que nos digan, en donde todo lo que nos orienten, pues lo podemos confrontar para que nosotros vayamos formando nuestros criterios. Pero solo quería dejar plasmada esa parte. Entonces, el siguiente autor, que es Robert King Merton, quien nace en 1910 y fallece en el 2003, ya es más reciente el desarrollo de sus aportes. Él es un sociólogo estadounidense que nace en Filadelfia en 1910, fue discípulo de Talcott Parsons y representante principal del funcionamiento sociológico. Fue profesor de la Universidad de Columbia y fundador de la denominada Escuela de Columbia o Escuela Mertoriana. Debe su fama inicial a su tesis doctoral sobre ciencia, tecnología y sociedad en la Inglaterra del siglo XVII. Esta publicación la hace en 1938, en la que, siguiendo los planteamientos de Weber, sostiene una relación intrínseca y directa entre la actividad del siglo XVII y los factores sociales, incluido el puritanismo protestante. Aquí lo que yo quiero que ustedes vean es cómo la sociología va tomando ya el método científico, se va apoyando ya más del conocimiento comprobable, pero todos los autores
siempre ven una influencia religiosa para cualquier aspecto. Entonces, la religión siempre en el desarrollo de la sociedad, insisto, ha tenido una influencia bastante marcada y en nuestra época lo sigue teniendo. Eso es algo innegable. Lo que sí podemos aseverar es que la religión con la política sí ha logrado abrir esa brecha en donde había una relación directa y la influencia religiosa, por lo menos aquí en nuestro continente, era muy marcada. En algunos países del Oriente, pues el aspecto religioso sigue siendo relacionado directamente con el Estado. Sí, gracias, no pude ver el nombre de la persona que indicaba, y efectivamente el aspecto religioso tiene relevancia porque la propia Constitución inicia invocando a Dios. Entonces, eso lo podemos comprobar también en las tesis y los pensamientos de cada uno de estos precursores y fundadores de la sociología del derecho. Dice que en su obra desarrolla una de las posturas clásicas de la denominada sociología del conocimiento en general. La sociología de la ciencia fue un campo en el que Merton estaba muy interesado y se mantuvo apasionado a lo largo de su carrera. Él estaba interesado en las interacciones y la importancia entre las estructuras sociales, culturales y científicas. Este es básicamente el aporte de este autor. Y el último que nos da como referencia el pensum de estudio es el de Talcott Parsons, quien vive de 1902 a 1979, y la mayor contribución de este pensador en relación al desarrollo de la sociología como una disciplina de investigación o una disciplina científica fue el estudio de los procesos que permiten la evolución de las sociedades. Su trabajo permitió estudiar la sociedad desde una perspectiva dinámica, no solo desde el punto de vista estructural. Y esto lo vimos también en la primera clase, que la sociedad no es un ente que sea permanente, sino que está en constante cambio. Es una dinámica constante en cambios religiosos, culturales, económicos, sociales y de toda índole. Durante el desarrollo de su investigación, el pensamiento de este autor también vivió una interesante exclusión, dice, desde una reflexión clásica sobre la estructura de la acción social hasta los planteamientos vinculados de la idea de los sistemas sociales. La teoría de la acción que plantea se desarrolló en la estructura de la acción social. Puede caracterizarse como un intento de mantener el rigor científico del positivismo, al tiempo que destaca la necesidad de la dimensión subjetiva de la acción humana, incorporada en las teorías sociológicas hermenéuticas. Resulta capital en la visión teórica y metodológica de este autor la comprensión de la acción humana en conjunción con el componente motivacional del acto humano. Por esta razón, ahí subrayado en rojo, dice que se plantea que las ciencias sociales deben considerar el problema de los fines, propósitos e ideales en el análisis de la acción humana. En esta clase, en donde hemos visto diferentes autores, pues efectivamente las diapositivas están un poquito más cargadas de contenido. No me gusta hacerlo de esa forma, pero creo que es la forma de facilitarles a ustedes que de manera general conozcan cuál era el pensamiento de estos sociólogos, de estos filósofos y de estos pensadores, para que vayamos comprendiendo cómo se fue desarrollando la sociología como una ciencia. Entonces, en esta diapositiva traten de poner énfasis en los aspectos que han sido remarcados en rojo, porque ahí traté de condensar. Sí, efectivamente,
la historia es bastante apasionante y es bastante amplia, entonces tratar de resumirla es un tanto complejo, pero en lo individual el consejo que les di la otra vez es que ustedes lean bastante, porque un abogado que no lee no va a ser un buen abogado. Pero para efectos de estudio, espero que esta diapositiva, este contenido, pues les ilustre de una manera general cómo se fue desarrollando la sociología como ciencia. Así que por cuestiones de tiempo vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. Yo le voy a mandar en un momento a Miguel Ángel la diapositiva para que ustedes ya la tengan y tratemos de ir al día estudiando lo que vayamos viendo. Así que sin más que agregar, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Les deseo a todos buen provecho, una feliz noche, un excelente fin de semana y si Dios nos permite, nos vemos con ustedes el próximo día jueves. Así que... Gracias, licenciado. Muy amable. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado. Licenciado, feliz noche. Feliz noche.